7 de la mañana, 22 minutos. Bueno, y tal como lo hemos avanzado desde la semana pasada, hemos estado incluyendo en nuestra agenda este tema que de seguro ya llegó y que va a permanecer con nosotros por muchos meses. Ha iniciado un proceso de análisis, de establecer una hoja de ruta para debatir finalmente las reformas educativas. El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, lo incluyó en sus anuncios al país realizado el pasado 2 de enero. Pero desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Educación, ¿cómo debe manejarse ese tema? ¿Cuál es el mecanismo de consulta? Quiero agradecer esta mañana al diputado Jorge Bloise, que preside esta comisión, para conocer los pasos que ustedes han anunciado precisamente ayer en conferencia de prensa y poder tener una idea de cómo se estructura el manejo de un tema tan apremiante como es la reforma a la ley de educación. Así es, buenos días, Castalia, muchísimas gracias por el espacio, muy contento de estar con ustedes. Nosotros el día de ayer anunciamos al país el proceso que iniciamos y la hoja de ruta desde la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, que como órgano del Estado también tiene una responsabilidad constitucional con la discusión de una reforma educativa. Nosotros incluso el año pasado, noviembre de 2025, habíamos anunciado ya la primera convocatoria, las primeras convocatorias que haríamos para hablar del tema de reforma educativa. El anuncio del presidente el 2 de enero realmente nos llena de esperanza porque de alguna manera u otra, quienes sabemos de la parte legislativa, habían temas importantes de gobernanza administrativos que los diputados no podíamos tocar de la ley orgánica porque corresponde únicamente al órgano ejecutivo poder traer esas propuestas. Entonces, a pesar de nosotros tenemos en la comisión más de 10 propuestas, un paquete de propuestas de reforma a la ley 47 de 1946, nosotros, claro, cuando nos anunciaron el 2 de enero el presidente que iban con la reforma, nos tomó por sorpresa, pero nos llena de ilusión y lo hemos manifestado al país que esto debe ser un esfuerzo conjunto de todos. Claro. Entonces establecimos aceleramos los tiempos para iniciar desde ya con 3 cosas muy específicas. 1, mesas de trabajo que se instalarán este viernes en un primer evento. Vamos a hacer varios ciclos de conferencias. Iniciamos con conferencias de personas del exterior, personas internacionales, exministros de Estado en Educación, que han tenido bajo sus hombros reformas educativas, el creador de la prueba PISA por parte de la OCDE, un representante en educación, también del laboratorio Suma, y otros aliados importantes que van a venir a compartir sus experiencias. Para decirle a Panamá, a los panameños que quieran ir, claro, el viernes a las 7:30 de la mañana en el Par Latino, Amador, los invito a todos, la entrada es libre y gratuita. Nos eduquemos, escuchemos, aprendamos de otras experiencias y vamos luego a hacer otras conferencias con expertos nacionales. El viernes tenemos esas conferencias, vamos a tener más, y se instalan las mesas de discusión que vamos a tener 6 reuniones en la Asamblea, 8 sectores. Ministerio de Educación, vamos a tener a los gremios docentes, al CONATO por los trabajadores, a un representante por los estudiantes, los padres de familia, el sector privado, el CONEP, el sector académico, lo que serían los rectores, va a estar en la Asamblea Nacional y obviamente hemos invitado también al Ministerio de Educación para hacer ese diagnóstico integral de la ley, para sacar propuestas que en consenso digamos, mira, esto tiene que ser impostergable, tiene que ser discutirse en temas de gobernanza, en los ejes temáticos son gobernanza, es el tema curricular, es el tema de formación docente, es el tema de educación superior, que es importante hablarlo. Y la idea es concluir con un documento que nos prepare, va preparando ese camino a la reforma educativa. Hay una interrogante que ha surgido y lo he escuchado de varias personas a lo largo de la última semana, si Panamá necesita realmente una reforma a la ley de 1946 o necesita simplemente hacer cambios estructurales y curriculares. Claro, hay que hacer cambios estructurales porque la misma ley, obviamente, por el tiempo, yo siempre digo, la tinta con la que se escribió en el 46 ya se le acabó la tinta a esa pluma. Entonces, hay que soñar con un sistema que se adecue a los tiempos actuales y hay muchas cosas que podemos mejorar en temas administrativos. La burocracia y la centralización del ministerio está acabando el sistema y basta con visitar cualquier escuela para que veas por qué el foco está quemado, por qué la puerta del baño. Y a veces no es culpa solamente del director o no es responsabilidad únicamente del director. En una región como Panamá Centro, que tiene 300 y tantas escuelas, tienes a un plomero. Ese plomero de la regional tiene que ir a ver cada escuela, firmar el informe. O sea, hay muchos procesos que nosotros tenemos que atrever a cambiarnos estructuralmente, así
como empezar a hablar también de la educación y la formación de nuestros docentes y del tema curricular, que son ya temas más académicos y pedagógicos, pero que también van a tener un impacto directo en la educación que reciban los ¿Tenemos estudiantes. algún modelo de cómo en otros países han llevado adelante un tema donde sabemos va a haber puntos encontrados y donde la gente al final lo que teme es que nos estanquemos y que de esta mesa no surta nada positivo? Yo, de acuerdo, yo creo que a pesar de que nosotros hemos anunciado ayer las mesas de trabajo, en nuestra página web, en redes sociales también ya estamos en una encuesta, ya hemos recibido, solo la lanzamos ayer y hemos recibido 130 respuestas en una encuesta nacional de cuál es tu opinión en materia educativa. ¿Qué pasa con la educación? Todos se quieren involucrar. Yo sí debo decir que esto no va a ser un esfuerzo en vano. Hemos invitado a todos los ciudadanos, profesores, docentes, la comunidad educativa, pero todo el país en general que se involucre en esto, porque esto es lo más importante. Y si lo hacemos bien, va a ser un parteagua en el futuro de Panamá. Nosotros, las mesas de trabajo, la encuesta nacional, y también hemos anunciado que cuando llegue el documento de la reforma, ya con el documento presentado en la comisión y nuestros aportes como comisión, iremos a todas las regiones del país a escuchar a la gente presencialmente del aporte que quiera dar, porque yo sí he sentido que hasta desde ayer muchísimos profesores, gente escribiéndome, diciendo quiero aportar, quiero ser parte, quiero alzar mi voz. Y es importante que tengan ese espacio desde la Comisión de Educación. ¿Cómo se van a integrar las propuestas? ¿Cómo será la dinámica en estas mesas de trabajo que se instalan? ¿Ustedes van a llevar las propuestas que desde la Asamblea se han presentado? Nosotros tenemos ya el documento, digamos, aglomerado de las propuestas de modificación a la Ley 47 que se ha hecho desde la Comisión. Nosotros hemos de alguna manera u otra aguantado todos los proyectos de segundo debate para que ese bloque de documentos lo tenemos esperando lo que venga la propuesta del Ejecutivo. Lo importante es que nosotros entendamos, sin que sea un esfuerzo solo del Ejecutivo, la Asamblea va a jugar su rol, va a debatir este proyecto, va a participar del proyecto activamente como lo estamos haciendo. No estamos esperando que llegue el documento para nosotros salir al país a escucharlo. No, desde ya queremos saber cuáles son las impresiones generales, pero esto va a ser un esfuerzo que no va a quedar en vano, Castalia. Quiero ser muy claro con eso. Vamos a dar alma, vida y corazón para que podamos entregarle a los estudiantes una nueva ley de educación que responda a las necesidades que ellos tienen como estudiantes. ¿Cómo se integraría entonces? ¿Esto se integraría, lo que se debata en estas comisiones, se integraría a la propuesta que lleve el Ejecutivo? Claro, nosotros no tenemos realmente la primera reunión, y lo he anunciado varias veces, que nos han invitado desde el Ministerio de Educación, fue el día jueves 22 en el Ministerio de Educación. Es la primera reunión que nos invitan y nosotros vamos a estar ahí, vamos a hacer nuestros aportes, queremos también participar y activamente dar los aportes que tenemos en materia educativa con mucha humildad. Y obviamente preguntaré tal vez más o menos cuál es la fecha que ellos plantean traer eso a la comisión. Cuando nosotros tengamos el documento del Ejecutivo y tengamos ya listo, luego de las mesas de trabajo, el documento de la comisión, vamos a recorrer el país y vamos a ir sumando esos aportes de los ciudadanos que quieren realmente aportar y sueñan, como yo, en que hay una nueva ley de educación. El Ministerio de Educación ha iniciado un periodo de consultas. ¿Están ustedes incluidos en ese periodo de consultas? Nos han invitado para una primera reunión el 22 de enero a los diputados de la comisión. Nosotros, es la primera invitación que recibimos y claro, espero que los 9 podamos ir a aportar. Nosotros debemos poder también explicarle a la ministra nuestra hoja de ruta. Creo que sería interesante que también nos explique la de ella y básicamente sin inmiscuirse uno, porque son dos órganos del Estado totalmente distintos, pero sin inmiscuirse uno con el otro, tener conocimiento de más o menos si las hojas de ruta de cada uno se compaginan y esperar, obviamente, que haya un resultado que sea positivo para todo el país. Usted por muchos años, en los últimos años, usted de hecho antes de ser candidato a diputado, se dio a conocer como una voz joven que clamaba cambios a nuestro sistema de educación. Como diputado de la República hoy día, ¿cuál es su aspiración del documento final que nosotros finalmente podamos presentarle al país? Sí, mira, es un sueño... ¿Y por qué es tan apremiante que se haga esta reforma? Primero porque a veces no nos gusta hablar de los datos, pero los datos son muy crueles. Hablar, y nuestros estudiantes de sexto grado están teniendo las competencias de los estudiantes de sexto año en otros países de la OCDE, según informes que han salido. El 50% de los estudiantes no comprenden lo que leen, tenemos 150.000 niños fuera del sistema. Los datos son muy crudos, realmente no quiero andar en esa parte que es muy dura y triste. Me llena de esperanza porque puede cambiar, sí puede cambiar. Hay que llevar una nueva ley que le dé que primero que le dé al Ministerio de Educación una política de Estado,
no de gobierno. En educación todo lo cambiamos cada 5 años es vuelve y empezar de cero y los esfuerzos que puedan haber, bueno, se pierden. Entonces eso también nos ha jugado en contra, esos cambios y cuando hay 3, 4 ministros en la misma administración, todo cambia. Entonces tiene que la educación, y ojalá con esta nueva ley se pueda entender así, como una política de Estado, como una gestión que traspase un quinquenio. 1, 2, nosotros tenemos que poder descentralizar el sistema para que podamos desde las diferentes regiones del país atender las soluciones más apremiantes. Todos los diputados, yo les he dicho, vayan a visitar sus escuelas, no esperen a marzo que inician las clases para ver cómo están vuelta a leña. Si en algo pueden colaborar, hagámoslo, porque al final ya no es un tema, ya no es un tema sobre la culpa del Ministerio de Educación que ahora arregla las escuelas. Hay que involucrarse como ciudadanos, como diputados y autoridades en las escuelas de la comunidad y ver en lo que podemos hacer. Hay escuelas en las que no puedo hacer nada, hay escuelas que en mi circuito están clausuradas, que no están dando clases a los estudiantes porque no tienen dónde dar clases. Pero toda esta discusión, hablar de la necesidad de garantizar la alimentación, la necesidad de hablar de una política de transporte escolar, que ya, por ejemplo, el municipio de Arreján empezó con brindar transporte a sus estudiantes. Si tú le das a un estudiante alimentación y garantizas que llega a la escuela, garantizas que se mantenga en el sistema. Por eso hablamos más de exclusión educativa, porque hay barreras que los están excluyendo en vez de deserción. Entonces, es un sueño hecho realidad, Castalia, porque como bien dices, de los 18 años vengo hablando del tema, me he venido preparando, importante. Nosotros ya estudiamos los 17 compromisos y diálogos en materia educativa que se han hecho en Panamá en 30 años. Vimos que fallamos. El Compromiso Nacional por la Educación fue un documento buenísimo, muy valioso. 37 políticas públicas, 240 líneas de acción, pero quedó en nada. Y fue el consenso, ese documento. Yo hablo con la gente que estuvo ahí y me dice, Jorge, lo difícil que fue llegar a cada propuesta en consenso, con los gremios docentes, con los padres de familia, con los estudiantes, los rectores, Meduca presente en la mesa. Tantos actores que se pusieron de acuerdo en un documento tan valioso, pero que al final quedó, no hubo una herramienta jurídica que garantizara que se implementase. Entonces eso va a cambiar con esto. Nuestra idea es que el compromiso que tengamos sea llevado a una ley de educación, sea sancionado por el presidente y sea puesto en ejecución por el Ministerio de Educación. Y que sea una ley que sobre todo sea consona a la realidad actual. Ayer en mesa de periodistas abordábamos el tema y uno de los puntos que analizamos era justamente que debe ser una propuesta que tome en cuenta también qué recurso humano necesita Panamá en base a su proyecto de desarrollo como país también. Qué bueno que se inicie Nos vemos el viernes, primer paso. El primer evento, vamos a instalar las mesas de trabajo, ya hemos lanzado una encuesta en nuestra página web y redes para que el panameño que nos está escribiendo también la pueda completar y también anunciarles que vamos a visitar su región, vamos a invitarlos a que sean parte de esto. Queremos que realmente todos se involucren en esto porque no se va a servir de nada llevar una nueva ley en papel a la Asamblea y que el ciudadano no comprenda el esfuerzo país que tiene que ser una reforma educativa. Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, esta mañana con nosotros. Estaremos muy pendientes de todo lo que empiece a realizarse desde este momento, sobre todo el viernes cuando inician estas mesas de trabajo. ¿Hay más que compartir, Joanny?